480 es una empresa tecnológica que ofrece diferentes soluciones especializadas para empresas en el segmento de software as a service B2B y ciberseguridad. Ofrecemos soluciones muchas veces son invisibles para la gente, para nuestro día a día, pero que son clave pues, en el funcionamiento de infraestructuras, en la seguridad de un banco o en múltiples casuísticas. Tanto Sergio como yo fuimos alumnos de la universidad, los dos estuvimos relacionados con grupos de investigación de la universidad. Yo participé en una empresa que salió de uno de estos grupos, una empresa dedicada a investigación de mercados, y trabajábamos en el Parque Tecnológico en Spytech. Y dentro de las actividades que desarrollaba Spytech, pues fomentaba mucho el encuentro entre las personas que estábamos allí, las empresas que formábamos parte del parque. Y bueno, en estos encuentros nos conocimos Sergio y yo y pudimos pues, unir visión, ¿no? Sergio tenía la visión de, en aquel momento, el desarrollo del mundo de las aplicaciones móviles. Nosotros, desde RIMK, que era esta empresa que surgió desde el grupo de investigación, pues cada vez también estábamos viendo más la evolución, ¿no? de toda la parte tecnológica. Ese proyecto de la universidad finalizó y bueno, pues buscando un poco nuevos caminos vimos que podía confluir, ¿no? Esa parte de montar una firma especializada en Castellón en desarrollo de aplicaciones móviles para empresas. Todas las soluciones del grupo van dirigidas a empresas, no desarrollamos soluciones dirigidas al público general, pero dentro de esas empresas hay mucha diversidad, porque tenemos diferentes líneas de negocio, aunque el perfil suelen ser empresas ya de determinado tamaño, que tienen ya o bien retos con sus procesos, con la gestión de sus activos, con la gestión de sus recursos, o bien pues, retos también con el tema de la ciberseguridad, bancos, infraestructuras críticas. Pero aún así tenemos una diversidad muy grande de compañías dentro del grupo. Si tenemos en cuenta todo el perímetro del grupo, más de 2.000 empresas, y hay pues, también distribuidas geográficamente entre Latinoamérica, España. Ahora mismo todas las empresas están a una velocidad u otra, pero se están digitalizando aunque no quieran, ¿no? Porque incluso los perfiles profesionales, conforme se van renovando, son ya sus herramientas de trabajo pues cada vez son más digitales. Y probablemente nosotros, pues una de las líneas que más impacto tiene en ese proceso de digitalización es la ciberseguridad. Porque tanto en cuanto las compañías se van digitalizando más, se están exponiendo más a estos riesgos. Entonces 480 con su firma Sofistic en ciberseguridad contribuye a que ese proceso de digitalización pues, se haga de forma segura, ¿no? Y luego en el resto de líneas pues, contribuimos a la hora de orquestar y gestionar procesos. En el ámbito, por ejemplo, de Facility Management, con nuestra solución FAMA, pues, empresas que tienen una complejidad enorme por la cantidad de activos que tienen en su actividad, entendiendo activos pues, como infraestructuras, naves, tiendas, instalaciones, oficinas, ¿no? Todo eso, cuando llega a cierto volumen, pues tienes que gestionarlo desde un aspecto práctico, el dónde están, qué documentación tiene, a todas las actividades que se tienen que realizar de mantenimiento, de limpieza, de seguridad física, de controlar las personas que acceden ahí, ¿no? Así con todas las soluciones, nuestros verticales ECADIS y ECATEX para la industria textil o la distribución. Digamos que contribuimos sobre todo en esa parte de optimizar cómo funcionan las empresas, digitalizar su información y sus procesos y hacerlo de forma segura. La palabra éxito es un poco manida y etérea y si acaso éxito se puede considerar pues, al equipo que construye la compañía, a que sea una empresa en la que la gente pues, viene a trabajar con ganas, en la que siempre hay una evolución constante, un cambio. No enfocaría tanto éxito a resultados,
porque estamos empezando, tenemos todavía mucho por hacer por delante, sino éxito a esa confluencia de crear un entorno de trabajo en el que la gente puede desarrollar su carrera, puede desarrollar proyectos y a la vez sentir que nuestros clientes pues, nos valoran y ven que 480 tiene un impacto positivo, ¿no? en ellos. Bueno, yo no sé si me atrevería a decir que hemos transformado el modelo económico de Castellón. Estaremos aportando nuestro granito de arena como todas las empresas y por nuestra parte pues quizá el cambio está pues, en desarrollar una compañía basada fundamentalmente en perfiles tecnológicos, en una nueva economía no tan vinculada a los sectores tradicionales de la provincia, ¿no? Pues creo que es bueno que haya variedad, creo que tampoco hay que dejar de valorar los sectores principales de la provincia, que todavía dan la mayoría del empleo y la economía, pero bueno, en ese equilibrio y en ese cambio constante, pues que haya empresas como la nuestra que aportan pues, nuevos modelos de negocio, que dan cabida a nuevos perfiles profesionales, pues siempre es bueno. Yo creo que es la filosofía con la que abordamos el propio concepto de tecnología, de verla como una herramienta. En 480, pese a ser una empresa tecnológica y que desarrollamos tecnología y que vendemos tecnología, insistimos mucho en que no deja de ser una herramienta y en que no tiene que ser la protagonista ni en los procesos de una empresa, ni siquiera en la forma de pensar de las compañías, ¿no? Tiene que ser una herramienta que aporte algo. No implantamos tecnología por implantar, por seguir modas o porque sea tendencia. Nosotros siempre estamos hablando en los términos de los problemas de los clientes, de sus necesidades, de sus procesos y desarrollando herramientas que solucionen ese tipo de cosas. No vendemos tecnología por vender con la última etiqueta que esté de moda. Pues ahí depende un poco de la línea de negocio concreta. En ciberseguridad el beneficio más claro es la propia seguridad, la continuidad del negocio. Es decir, sentir que puedes operar sin poner en riesgo la continuidad de tu negocio. En otras líneas es la optimización en términos de ejecución de tiempos, eficiencia, es decir, hacemos que la información esté disponible donde es necesaria y que las tareas, los procesos, lo que haya que ejecutar sea siempre más rápido. Digamos que hay una eficiencia en términos de tiempo-coste, creo que es la línea que más aportan nuestros servicios. El principal beneficio o diferencial es que es un trabajo, un tipo de compañía que sobre todo genera empleo muy cualificado, ¿no? Y eso pues, siempre hace que se puedan ofrecer mejores condiciones laborales y que al final propicie pues, que atraigamos talento, ¿no? Y eso siempre es bueno. Y luego estos modelos de negocio pues, tienen una capacidad de adaptación a la realidad, a los mercados quizá más rápido, más flexibles que modelos más industriales donde los cambios son más lentos. Entonces pues, puede hacer que el tejido económico y social sea más resiliente a entornos que cada vez son más cambiantes.